Bienvenidos a un nuevo episodio de La ESI en Movimiento. Esta vez vamos a estar haciendo un episodio especial sobre la Semana Mundial de la Lactancia y como siempre me gusta traer a gente que sabe del tema para hablar. Hoy estamos a distancia con Clarisa. Bueno, hola, gracias por convocarme. Mi nombre es Clarisa Miseri, soy licenciada en obstetricia y me especializo en el área de lactancia. Actualmente trabajo en un hospital pediátrico donde soy referente del consultorio de lactancia y del comité de lactancia. Y bueno, y además soy mamá de dos y apasionada de todo lo que tenga que ver con este tema y el puerperio. Así que bueno, acá dispuesta a hablar e informar. Bueno, muchas gracias Clary por coparte. Un agradecimiento especial a Rotorino que nos puso en contacto. Eh, Eso estuvo muy lindo, fue muy lindo. A mí siempre me gusta remarcar que este proyecto no lo hago sola, lo hago con muchas amigas y colegas que van construyendo todas juntas este camino de la ESI. Y me pareció que estaba bueno aprovechar esta semana de la lactancia, que es del 1 al 7 de agosto, y está impulsada por la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna, y este año puntualmente tiene tres objetivos. Por un lado, impulsar y dar cuenta de los métodos positivos que existen a nivel global y hacer un intercambio. Por el otro, como siempre que pasa con estas cosas, la protección y la promoción. Y por último, poder entablar o establecer redes comunitarias de divulgación. Que me pareció súper interesante porque, bueno, este también es un podcast de divulgación y siempre es una herramienta que tiene que estar. La ciencia no existe sin divulgación y necesitamos seguir encontrando y construyendo estos puentes que básicamente nos permiten hablar de lo que hacemos. Eso por un lado, para hablar de la semana, un poco de contexto. Por el otro, te quiero preguntar puntualmente qué es la lactancia materna. Bien, bueno, hoy en día hablamos de lactancia humana, ¿no? Como para poner también un poco de perspectiva de género en la palabra y entendiendo de que no solamente las mujeres amamantamos, sino que hay, bueno, varones trans y personas que también lo pueden hacer, digamos, hasta también para hablar de la lactancia. Hoy hablamos de lactancias en la pluralidad, que abarca, digamos, no solamente al hecho de poner a un bebé en la teta, sino también a todos los procesos que hay alrededor de la lactancia, como ya sea sacarse leche, donar, destetar, dar leche a través de diferentes formatos como las jeringuitas, las cucharitas, los relactadores, y también las diferentes formas de vivir y vivenciar la lactancia, ya sea en diferentes culturas, en diferentes momentos de la vida, porque siempre yo digo, ¿no? Como que aunque podés amamantar a varios hijos, siempre sos una persona distinta cada vez que tenés un hijo, ¿no? Como te atraviesan diferentes cosas, estás viviendo de otra manera, otra edad, otra información. Entonces, bueno, hablamos eso de la pluralidad y de lactancia humana. Y la lactancia es un hecho eh, reproductivo, sexual y reproductivo, ¿no? Es parte de nuestra vida. Las mujeres y las personas con útero y con glándulas mamarias estamos preparadas biológicamente para amamantar, pero luego también eso está atravesado, como decía hoy, por nuestra cultura y nuestras vivencias, entonces es un proceso que hay que aprenderlo también. Por más de que sea algo natural y biológico, tiene que haber parte del deseo, tiene que estar ahí, y parte del acompañamiento, como vos bien hoy decías. Me encanta esa definición porque yo soy totalmente ignorante del tema. Tengo amigas y gente cercana que ha sido madre, que ha dado la teta, que ha elegido otras formas de lactancia. Y siempre surge como esto de qué pasa con esta idea de cómo pensamos la lactancia, el mandato, el instinto, como estas ideas que están súper arraigadas y que hoy, gracias a los feminismos, por eso también me encanta esto de las lactancias, eh, podemos entender que no tiene que ver exclusivamente con eso, que en realidad es una construcción que tiene que ver con esto, con el deseo, con la posibilidad también. Me encanta.
y tu acercamiento hacia la lactancia. Vos sos obstetra, licenciada en obstetricia. Sí. ¿Cómo fue ese acercamiento a la lactancia? ¿Siempre, o sea, cuando te fuiste formando, te empezó a interesar o hubo alguna situación que dijiste, no, tengo que ir por acá porque acá creo que puedo ayudar de otra manera? Bien, en mi caso particular, yo arranqué la carrera, hice el ingreso a medicina y luego arranqué la carrera acá en la Universidad Nacional de La Plata. Se estudia en la Facultad de Ciencias Médicas, es una carrera de grado. em, y cuando comencé yo ya estaba embarazada de mi primer hijo, así que un poco fui transitando la carrera y bueno, sabiendo un poco de todo, la parte teórica y práctica a la vez. Y cuando Claro. parí a mi primer hijo, puérpera, dije, ¿qué es esto? O sea, nadie me había explicado el puerperio, las primeras sensaciones, lo que me iba a pasar con respecto a la teta. O sea, sí, era obvio que yo iba a parir y por ser mujer iba a tener que dar la teta, pero nadie te explica cómo, qué hacer con lo que te pasa, con estas primeras horas, con ese bebé que llora y te demanda y que depende de vos y que la alimentación depende totalmente de tu cuerpo y que vos con tu cuerpo no sabes qué hacer. Entonces, todas esas cuestiones yo dije, bueno, acá hay un vacío que necesito que no exista. Obviamente sigue existiendo, mi hijo va a cumplir 12 años este año y aún así sigue existiendo, pero mucho menos. Hoy se habla muchísimo más, por suerte no, gracias a los feminismos, a estas luchas, a los equipos de salud, a la información, a las redes sociales en un punto también. Pero bueno, siento como que ahí yo dije, esto me interesa muchísimo por haberlo atravesado. Y luego durante la carrera la realidad es que es una lucha que hoy en día seguimos dando, que hay poca lactancia en las carreras de salud. Se suele ver dentro de algunas materias, pero no es algo que, digamos, tenés una materia entera de esto, ¿no? Y en nuestra profesión es súper importante que eso exista. Y también, bueno, en las profesiones como pediatría o los médicos, ¿no? Que se reciben y capaz que tuvieron un cuatrimestre, o sea, una materia de 2 meses que es pediatría y ahí capaz que tocaron lactancia. Y es muy importante saber de este tema. No obviamente ser especialista, porque para eso se puede formarse uno de posgrado, pero sí tener por lo menos la idea básica como para no ir por la vida arruinando lactancia, básicamente, una vez que sos profesional. Si no, bueno, saber derivar y eso cuando es necesario, pero por lo menos no desinformar. Respecto de esto que vos decís de la formación, me imagino, siendo prejuiciosa, que cómo se aborda la lactancia durante la carrera seguramente tenga que ver más con la cuestión biológica de la lactancia y no con todas las otras dimensiones que ocupan al tema, que es básicamente de lo que un poco queremos hablar hoy, ¿no? Sí, sí, sobre todo, no sé, la anatomía, sí, un poco la fisiología, pero siempre pensando desde la mirada biologicista, sí. Uh-huh. Y, y hay varios mitos, esto que charlábamos de el mandato de la lactancia, esto de que tenés el instinto materno, que ya sabemos que no existe tal instinto materno, que tenés el instinto de dar la teta y que es tu obligación como mujer o como persona gestante, que lo tenés que hacer sí o sí. Y si no lo haces, o si por algún motivo no lo podés hacer, hay algo mal con vos. ¿Cómo se desarma esa idea desde tu trabajo en el consultorio? Bien, primero, obviamente separando esto que vos bien decías, ¿no? Que eso es algo biológico, que sí es una realidad en la parte biológica y mamífera de la cual venimos, que eso, bueno, es algo que Uh-huh. tampoco podemos ir en contra de eso, a eso hay que aclararlo, ¿no? No es una Obvio. mentira. Pero después tiene que haber un deseo. Hay una frase que está muy arraigada a la lactancia, que es para hablar de los beneficios, es como que comparada con la leche de fórmula, la lactancia es gratis, ¿no? Y ahí las personas que amamantan, no hace falta que sean especialistas, te pueden decir muy bien, o sea, no, gratis, de ninguna forma. Estoy poniendo el cuerpo, mi tiempo, mi deseo, bueno, mi energía, ni hablar nutricionalmente hablando, todas las cosas que le pasamos a través de la leche humana las mujeres o las personas que amamantan a esos bebés. Entonces no es solamente
gratis, ¿sí? Por el hecho de que está ahí ya. Hay que poner de todo eso y bueno, eso está muy invisibilizado. Entonces Ujú. siempre en la consulta yo trato de hacer parte a la familia, de que toda la familia esté al tanto de lo que es la lactancia, de que vengan acompañadas, ya sea por su pareja o por la amiga o por el familiar más cercano o persona que las acompaña en esta crianza, de hacerlos parte, ¿no? De no hablarles solo a la mamá como, bueno, o a la persona que amamanta como, bueno, vos tenés la teta, vos tenés que hacer esto, sino incorporar a todos. A veces vienen con los hermanos, hermanas, que también está buenísimo que escuchen. Somos una generación, bueno, yo tengo 33 años, pero más o menos en este rango etario, una generación que pocas veces hemos visto a bebés tomando la teta, ¿no? ¿Vos tenés algún recuerdo de ver a alguien dando la teta de chiquita? Es como medio raro, como que era más normal Sí. asociar a los bebés a la mamadera. Y Ujú. eso también, por eso no nos parece tan raro y también está bueno desde ahora, ¿no? Empezar a vincular a esas infancias a que vean que, bueno, hay que dar la teta, que la teta es buenísima, o sea, todos los beneficios, ¿no? Para que eso sea parte de la normalidad y no de algo Ujú. de, bueno, no, la teta que no vende, tapémosla. Sí, total. Y hay mucho también en torno a la culpa con esas madres que no pueden dar la teta por el motivo que sea. Eh, es que es una culpa un poco impuesta por el contexto o por el mandato, eh, pero que la he escuchado mucho de mis amigas cuando no han podido dar teta o porque su bebé eligió no tomar la teta y no se prendía, el famoso no se prende a la teta, y que lo han podido resolver de otra manera y el bebé está perfecto y creció bárbaro y está todo bien, pero siguen sintiendo esa culpa de no le pude dar teta, que es algo muy frecuente. Sí, ¿Cómo se resuelve eso? Porque sigue siendo también una preocupación para las que van a ser madres también. sí, principalmente sobre todo las mujeres, solemos culpabilizarnos por todo, ¿no? Como que enseguida hay algo que no Sí. podemos y bueno, no, listo, es por nosotras, porque no pudimos, porque nuestro cuerpo falla, porque no está bien, Ujú. bueno, todo siempre va, culturalmente estamos asociadas siempre a hacer eso. La mayoría, ¿no? No todas. Pero si empezamos a desarmar qué pasa con esas familias, atrás de eso siempre hay o un parto muy instrumentado, o poca red de contención, o una mujer que está muy sola, ni hablar de violencia ya sea obstétrica o Ujú. hasta de género, ¿no? Sin hablar Sí, sí. de cosas de golpes, pero digamos Violencia microviolencia, sí, psicológica, sí. Simbólica, económica. tal cual, Sí. de que esa persona está muy sola. Y a veces es difícil dimensionar todo lo que abarca la lactancia. Eso, como, che, no puedo dar la teta porque mi pareja no cumple su rol de padre como debería, ¿no? Es más fácil decir, Ujú. no tuve leche. O no sé si es más Claro. fácil, pero digo, es lo que primero sale, como que después cuando te pones a indagar, ya mismo lo ves en la consulta. No es lo mismo el padre Sí. que viene y te pregunta, bueno, ¿y cómo puedo acompañarla? Y yo me levanté y le dije, vamos a sacarnos leche y le llevé agua y le preparé la comida, que el padre que va a la consulta y está con el celular mirando Instagram. Sí. Ahí como que vos decís, bueno, che, capaz que no es que no tiene leche, capaz que es que no está acompañada, que esa persona está desbordada y que Sí. todas sus tareas de Claro. cuidado se ven muy cargada a esa persona, entonces no está pudiendo dedicarle el tiempo que necesita a la lactancia. Y bueno, muchas veces esas decisiones, o capaz que las personas piensan de que toman una decisión clara de no querer amamantar, a veces están muy sesgadas por estas cosas invisibles, ¿no? El marketing, los micromachismos, Obvio. y bueno, que hoy en día los estamos destapando, pero cuesta, es difícil. Sí, pero me parece muy interesante eso, como poder entender la lactancia no solo como eso, no solo el proceso físico y propio de los mamíferos que somos, sino también que justamente como somos seres un poco más Sí. complejos, nos atraviesan un montón de otras cuestiones emocionales, psicológicas, vinculares, que también eh, estamos en una situación que nos complica y nos descomponemos de la panza, y bueno, imagínate todo lo que conlleva la maternidad, cómo te puede afectar en distintos aspectos. Me parece súper interesante eso. Eh,
Y vos como profesional, ¿cuáles dirías que son los beneficios de poder sostener la lactancia? ¿O cuáles son los beneficios de la lactancia en general? O sea, ¿por qué siempre se busca que se pueda lograr ese vínculo entre la madre y el bebé? Sí, más allá del vínculo, que el vínculo obviamente también se puede formar Ujú. dando un biberón, o sea, a veces Sí, eso también es algo que hay que separarlo, porque hay muchas mujeres que amamantan que pueden después no tener una crianza respetuosa o ser obvio. madres violentas, no sé, como que no todo pasa, no, Sí, no por obvio. dar la teta sos buena madre, tampoco o sos la mejor madre del mundo, digamos, ¿no? Es más amplio que eso. Más allá de eso, em, principalmente creo que los beneficios también están en la biología, en esto de la prevención de las infecciones respiratorias, gastrointestinales, todo lo que es el sistema inmune, el sistema neurológico, ¿no? Todas las propiedades que te da la leche humana, que además es un tejido vivo que es cambiante, ¿sí? Ujú. Y cambia no solamente durante el tiempo que vos amamantas, sino durante el mismo día. O sea, no es lo mismo, hoy estamos hablando de que la leche cambia si es la leche que le das de día, que le das de noche, eso ayuda al bebé a conciliar el sueño. Cambia si el bebé es prematuro, que si es un bebé de 2 meses. Cambia si el bebé tiene que cambiar, aumentar de peso, si está enfermo, o sea, es un tejido vivo, es todo el tiempo cambia y esa forma de ser de la leche humana no se puede crear en ningún laboratorio, entonces, o de otro animal. Por eso es tan importante, ¿no? Es como a ninguna Ujú. vaca se le ocurriría darle la leche de otro mamífero, ¿no? A ningún animal. Y justamente, bueno, es lo que se trata de promover y obviamente cuando no se puede, existe los bancos de leche humana, donde a esos bebés prematuros se le puede dar leche humana modificada, esterilizada, o sea, de forma correcta a través de esos bancos, porque eso también es lo mejor para ellos, ¿no? Es tan importante que reciban esa leche. Bien. ¿Y esos bancos de leche dependen de los hospitales estatales? Sí, de los hospitales públicos. Ujú. Hay, creo que son entre 11 o 12, no sé si abrieron ahora, bancos en todo el país. Acá en la ciudad de La Plata tenemos el banco de Berazategui y el de San Martín. Tenemos acá cerquita, que bueno, que funcionan todo el año. El Banco de Leche Humana ya cumplió, no sé si 19 años este año, que fue el Wow. primero en la Argentina. Y nada, es increíble el laburo que se hace y después hay centros de recolección en diferentes lugares donde vos podés llevar esa leche y esa leche llega al banco de leche para pasteurizarla y hacer todos los procesos para que sean aptas para ser recibidas por los prematuros, por los bebés prematuros. Bien, me parece loquísimo y maravilloso a la vez que exista todo eso. Eh, Porque son cosas en las que no solemos pensar, pero medio segundo que le dedicas de atención y te das cuenta de lo importante que es y lo necesario que es. Y que es totalmente lógico que eso exista. Otra de las tantas cuestiones que están hoy seguramente siendo perjudicadas por todo el desfinanciamiento que hay. Eh, pero qué valor que tiene eso de poder alimentar a tantos niños que no están pudiendo tener, y ayudar a tantas madres también que no están pudiendo dar la teta por el motivo que sea, me parece hermoso. Sí, sí, la donación de leche también, las personas que donan Sí, hacen un gran trabajo porque muchas donan dando la teta a sus claro, hijos y muchas otras han pasado por situaciones de muertes perinatales donde quizás ese bebé no nació sí. o nace y a los pocos días fallece. Y así todo, ellas, bueno, eligen donar esa leche como parte del duelo. Ujú. Y eso es algo que antes, hace no mucho, directamente se las inhibía la lactancia, ¿no? Y hoy en día se promueve esto como parte de elaborar el duelo y muchas personas que lo hicieron cuentan que fue algo muy reparador para ellas. Me imagino que sí. Bueno, me dan ganas de seguir investigando sobre eso porque me parece muy, muy lindo y nada, muy, muy interesante, como un gran logro que eso exista, Sí, que es claramente muy importante.
Antes de seguir la charla con Clary, vamos a escuchar el testimonio de Rotorino. Respecto a la lactancia, antes de maternar, sí, me decían que la teta, que así iba a crecer sanito, que así iba a crecer bien, que la teta era buena, que él iba a estar bien si yo le daba la teta, que no sé qué. Entonces, nada, en mi imaginario era fácil. Después, nada, para mí siempre la información es poder, entonces hicimos un curso con Leonardo, que es el papá de Ramón, eh, sobre lactancia y aprendimos muchísimas cosas que no sabíamos. No sé, por ejemplo, cuándo usar el sacaleche. ¿Qué sacaleche usar? Em, las posiciones, yo no sabía que había posiciones. Para darle la teta, que sean más fáciles. Los tipos de leche, que la leche es un tejido vivo que cambia según las necesidades del bebé. Eso lo aprendimos porque hicimos un curso, pero ni idea. Después cuando nació fue más difícil aún, porque no, como que se nos olvidó medio todo en el momento. O se me olvidó. Para nosotros la lactancia no se dio de forma natural, porque cuando nació él tuvo una bacteria, entonces que no le permitía engordar. Entonces, y a la vez estuvimos con mal acompañados, mal asesorados por la pediatra. Entonces fue todo un caos. En un momento era darle teta porque tenía que tomar teta y él succionaba porque tenía que succionar, pero no fue algo natural. Eh, en un momento casi se nos cae la lactancia, pero bueno, fuimos con Clary de Maternar La Plata y ella nos ayudó a volver a retomarla y de ahí recién empezamos a establecer la lactancia, nuestro vínculo y, y ahora recién estamos disfrutando la teti, pero ya pasaron 6 meses, 5 meses. Entonces fue un proceso difícil, no siempre fácil, y muchas veces si no estás bien asesorado, generalmente no es medio bastante imposible que la lactancia se establezca como de manera natural. A veces sí puede ser, pero otras veces no. Eso es lo que yo pienso. Y después, nosotros, bueno, Ramón tuvo que ser internado porque tenía esta bacteria que le genera infección urinaria que no le permitía engordar. Y entonces estuvo en un neo en el que yo sufrí bastante violencia obstetricia. Y entonces a él nos decían, por ejemplo, que un bebé dormido es un bebé lleno y que un bebé despierto es un bebé que tiene hambre. Y eso es muy peligroso porque, eh, nada, puede terminar en muerte súbita, por ejemplo, y fue muy angustiante. Y también nuestra pediatra nos decía que por un lado, la pediatra que teníamos en ese momento, nos decía que por un lado mi leche no podía ser eh, la que no generase que le engorde, pero bueno, seguramente yo le estaba dando mal la teta y yo estaba todo el día dándole la teta básicamente. Y después nos decía que había que darle fórmula porque no engordaba y yo tenía muchísima leche. Entonces, es muy importante buscar la información precisa y de gente que realmente esté formada. Y también es muy importante algo que aprendimos, es dilucidar qué es opinión y qué es realmente información científica. Porque muchos opinan según lo que saben, según lo que creen, eh, y, y no es real lo que nos están diciendo. No sé, después en un momento, con la poli habíamos me había enseñado las formas, la posición que tenía que poner a Ramón para darle la teta, y los enfermeros de la neo me decían que le daba mal la teta, que por eso él vomitaba. Y en realidad es algo normal cuando se llenan, que hacen, porque no maduró su sistema digestivo aún, entonces como que a veces comen de más porque no saben regularse y hasta que aprenden es un proceso. Pero todo eso lo aprendimos porque después que fuimos con Clary, charlamos, eh, no fue
tan simple. Yo un consejo que les daría a las mamás que quieren dar la teta o que su deseo es dar la teta es que se asesoren con buenos profesionales, que hay lugares públicos que brindan buenos profesionales, donde trabajan buenos profesionales que tienen, que la tienen re clara y te ayudan y te acompañan. Pero lo más importante es que te acompañen, porque si es tu deseo, a veces la información de fuera, los bombardeos, a cada rato estamos viendo publicidades que van básicamente en contra de la teta o en ser libres, como que la teta te esclaviza y demás. Y, y no es así, o sea, obviamente uno está cansada, que son un montón de cosas, pero es importante eso, e informarse. La información es poder y en este caso eh, es importante estar muy bien informado. Y después, que si no se puede dar teta y hay que dar fórmula, no es la muerte de nadie. Como que uno tiene que aprender, entender que en este proceso de la maternidad y en los primeros meses de vida hay que hacer lo mejor para ambos, tanto para la mamá como para el bebé. Y si no tiene un sostén o no puede dar la teta por X causa, y lo mejor es dar la fórmula, perfecto. Y si esa es su decisión, que la mantenga y que no escuche a los de afuera. Lo más importante es no escuchar la opinión ajena, porque eso es lo que quizás después te termina como haciendo, como poniéndote que te pongas mal o que te angusties, te genera angustias y quizás no es lo ideal en este momento. Lo ideal es entender que es un proceso que se va dando, que se establece, que no es de un día para el otro, que implica coordinación, acompañamiento de tu pareja o de con quien estés llevando adelante el proceso de la maternidad y que es un día a la vez, un día a la vez. Eso es muy importante. Y que no siempre es hoy, o sea, esos son mis consejos, es un día a la vez y no siempre es hoy. Bueno, después tengo como una lista de preguntas frecuentes Dale. que un poco me las hice yo y otro poco me serví de varones que me rodean que no tenían ni idea del tema de la lactancia y cuáles eran esas preguntas que surgían desde el desconocimiento. Voy como tirándote y vamos desarmando. Dale. ¿Por qué los bebés suelen elegir más una mama que otra? Preferencia. Es como, a veces no es que el bebé elige una mamá que otra, sino es que a la mamá le queda más cómodo. Tiene que ver con si es derecha o zurda a veces, como que siempre hay una teta que te queda más cómodo darle. Ahí va. Tiene que ver más con eso. Ok. Pero nada, preferencias, como toda la vida. Bien, bien, me encanta. ¿Hasta cuándo se da la teta? Hasta que la mamá o la persona que amamanta o el bebé quiera o el lactante quiera. Bien. No hay una edad para decir hasta esta edad. Sí, obviamente la Organización Mundial de la Salud y todas las organizaciones mundiales, nacionales, provinciales recomiendan a asociaciones de pediatría que se amamante hasta los 6 meses de forma exclusiva, eso quiere decir sin introducir ningún otro tipo de alimento ni agua, eso es muy importante, y luego comenzar con alimentación complementaria a partir de los 6 meses y continuar con la lactancia hasta los 2 años o más. Hay personas hoy en día que amamantan hasta los 6 años, 7 años, que es un poco la edad antropológicamente los estudios que hay dicen que nos comparan a los humanos con otras especies y en esa comparación encuentran que, por ejemplo, no sé, los primates lo hacen hasta que, no sé, algo así, era como que duplican su edad. Entonces, si nosotros hiciéramos la misma cuenta, nos daba los 7 años. Ok. Su edad, no, perdón, el peso. El peso. Entonces nosotros nos daba los 7 años, una cosa así. Y que esa, digamos, sería la edad donde ya el humano estaría como preparado para completamente para el destete. Pero bueno, esto obviamente inmerso en una sociedad no llegamos a No es tanto. funcional, claro. No,
No, porque muchos ya, bueno, imagínate que viene un nene de un Obvio. año ya amamantando parado y ya hay mucho prejuicio. Sí, sí, obvio, Imagínate uno obvio. con todos los dientes, pero bueno, la idea es que nadie juzgue y sí Ujú, está demostrado científicamente, hay mucha evidencia de que la leche sigue aportando siempre beneficios, o sea, no es claro. un capricho, no es que es agua, o sea, no, siempre aporta energía y aporta defensas, inmunoglobulinas, bueno, todos beneficios para ese bebé, niño, niña. Bien, perfecto. ¿De qué manera puede acompañar una pareja? Un poco hoy lo decías, pero como para profundizar un poco más sobre esto, porque si no siempre parece que la única responsable de el acto de maternar exclusivamente es la madre, y hay muchas cuestiones que necesariamente las tiene que hacer la pareja o las personas que acompañen a esa persona. Bien, principalmente desde el embarazo o de la búsqueda de la gestación, está buenísimo que todo sea de a dos en pareja, ¿no? Como Ujú. fue pensado, para ya que sea una corresponsabilidad de la crianza, más allá de la lactancia, ¿no? Como el parto, el nacimiento, el puerperio, la crianza, bueno, todo lo que conlleva maternar Ujú. y paternar. Sí. Y después, bueno, con respecto en puntual en la lactancia, siempre es importante estar informado a la par. A veces, como te decía hoy, llegan a la consulta las mujeres muy informadas, súper, y el padre Ni nada, idea. ¿viste? Como, uy, no tiene ni idea. Y realmente cuando se involucran desde la información, desde las herramientas, se nota mucho la diferencia. La Sí. lactancia fluye, y no es que esa mujer tenga algo diferente a otra, pero sí a la cuestión biológico, Física, claro. física, pero sí la red hace la diferencia, ¿no? Ujú. Importante preguntarle qué necesita, ocuparse de todas las tareas del hogar, ¿sí? Todo lo que es el trabajo no remunerado, ¿no? De las tareas de cuidado, de comprar, de ir al súper, de tratar de no preguntarle todo el tiempo, bueno, ¿qué compro? ¿Qué hago? ¿No? Como resolver La un carga poco mental. la carga mental tal cual, de ocuparse de los otros hijos, ¿sí? Ujú. Hay algo que en esta época del marketing surge mucho que es el concepto papadera, no sé si lo escuchaste. No, me interesa. Viene este concepto, ¿no? De decir como que el papadera es este papá que aparece con el biberón a ayudar a la mujer a que esté más tranquila, a que descanse, ofreciéndole un biberón, Claro. justamente, ¿no? Con la pila de platos Que sucios la, por lavar. Claro. exactamente. Y ahí es un Sí. poco donde se desdibuja el rol de la persona que amamanta y es como, bueno, Claro. no, pará, no perdamos el foco, o sea, la idea es que sí, esa persona esté descansada, hidratada, alimentada, cuidada, que haga menos cosas, pero justamente no le saquemos su rol, digamos, de amamantar, sobre todo si lo desea hacer, Claro. ¿sí? Porque ahí la dibujamos y bueno, ¿qué va a hacer? O sea, vos le das una mamadera y ella ¿qué hace? Sí, duerme una vez, dos veces, pero después va a terminar haciendo cosas que las podías haber hecho vos, en cambio, la lactancia justo es algo que corresponde a las personas con glándula mamaria y bueno, y que también tengan el deseo, ¿no? Totalmente. Me gustó el concepto ese, no lo conocía. Pero es muy, muy, muy explícito, muy No lo, claro. no lo creé yo, es un concepto de Instagram Sí. que ojalá desaparezca. No, claro, porque además es muy, muy peyorativo, o sea, muy, muy contraproducente. Bueno, y como última pregunta, o más en realidad invitarte a, si querés compartirnos algún material de lectura o tus redes o algún espacio donde vos labures que te parece que está bueno lo que hacen y para que la gente los pueda seguir y conocer lo que están haciendo e informarse un poco más todavía. Bien, bueno, me pueden seguir a mí en maternar.laplata en Instagram. Ahí tengo mucha info y bueno, suelo compartir también los talleres y cursos y cuestiones que voy trabajando. También tengo bastante información. Después trabajo, como te decía, acá en la ciudad de La Plata, en un consultorio que es de un hospital público que abrimos en diciembre, donde pueden venir, acercarse, sacar turno por WhatsApp. El hospital se llama Hospitales Barra, ex Casa Cuna, quedan 8 y 67. También en las redes del hospital pueden buscar el turno por WhatsApp o después lo adjuntamos por algún lado, ahora no lo Obvio, sí. recuerdo.
para que puedan sacar turno. Es gratis, eso también es algo que está bueno recalcar porque hoy en día una consulta con una puericultora o un especialista en lactancia, también pagar los honorarios es un montón y eso hace que no todos tengan el mismo acceso. En cambio, si hay lugares públicos donde esto cada vez más, ¿no?, se puede encontrar, me parece que acorta un poco la brecha y hace que todos tengan la misma accesibilidad a este tipo de consultas y que no sea nada más del ámbito privado. Bueno, ahí estoy casi de lunes a viernes a la mañana. Pueden acercarse cuando quieran. Y bueno, como bibliografía, sobre todo en las páginas del ministerio, hay todas las guías Cunita, son re lindas para ver. Después te voy a pasar también el enlace para que lo dejes. Que son aptos para las familias y que está re bueno que lo lean y tiene perspectiva de derechos, de género, son muy, muy lindas. Y Hermoso. siempre acercarse, tener un espacio seguro para consultar. La lactancia es dinámica, va cambiando a medida que el bebé crece, va cambiando a medida que la familia se va conociendo. Los primeros días pueden ser muy difíciles y necesitar mucha ayuda, pero después pasa y después otra vez nos necesitan y después no, y después otra vez. Después ya se olvidan de nosotros y después cuando quieren destetar te llaman otra vez a los 2 años, 3 años. Che, ¿cómo hago con esto? Y ahí estamos otra vez acompañando y eso es lo lindo y lo importante, trabajar en equipo. A veces no solamente queda la consulta en mi profesión o en una puericultora, sino que también pasa por fono, por odonto, por pediatría, por terapistas ocupacionales. O sea, la mirada de la lactancia es súper amplia y se aborda así, interdisciplinariamente. No una sola disciplina a veces está involucrada, eso es re importante. A veces hay problemas que hay que abordar con otros profesionales y está re bueno que así sea. Y bueno, nada, eso, que si querés amamantar, si estás embarazada, pensando o te pensás haciéndolo en un mínimo deseo ahí que tenés una mínima ganas, acercate, informate porque eso es clave. Y bueno, eso creo que sería el mensaje que me gustaría dar, ni hablar de que las políticas públicas, que falta todavía, que más licencias para las mujeres, para las mujeres en general. Estaría buenísimo que existan y bueno, y que se cumplan los derechos que ya hay. Sí, totalmente. Hermoso, Clary. Muchísimas gracias. Me encantó esta charla. De repente charlando me surgieron 1000 preguntas más, así que seguramente nos volvamos a encontrar. Me encantó escucharte, me encantó aprender de este tema del que no sabía casi nada y espero que, bueno, te haya gustado estar. Gracias por tu tiempo y por tu conocimiento. Ahí la pueden seguir en todos los lugares que dejó Clary. En nuestras redes vamos a estar dejando toda esta información ordenadita y a mano para quien quiera acceder a eso. Y nos estaremos encontrando en otro episodio de La ESI en Movimiento. Muchas gracias.